Aquí estamos en la reserva de la biosfera de la Sierra de Tamaulipas, un lugar súper único, un punto de unión entre dos regiones con diversidad distinta y por lo tanto podemos encontrar aspectos de selvas del sur y también de bosques del norte. Estamos empezando a subir para llegar a la Sierra Borrada y es difícil porque hay mucho voladero. Una de las mejores experiencias de mi vida, una ruta por montaña montando a caballo. Tamaulipas en realidad uno piensa que va a ser frontera y no que tiene estos bosques a la mitad de la nada. Tamaulipas ha logrado mantener su naturaleza virgen. Tal vez sea porque ha sido subestimado e ignorado por las masas. Ahora te mostraremos ese rostro que pocas veces se ha visto. En una travesía por la Sierra de Tamaulipas, una cordillera completamente aislada que sobresale de la planicie costera del Golfo de México. Lo haremos de una forma distinta, a caballo. Así fue el reto que nos hizo Pepe, nuestro guía local, quien es ganadero y desde niño ha encontrado en el caballo su principal elemento para moverse entre los cañones, valles y montañas de Aldama, Tamaulipas. Salimos desde este municipio ubicado al sur del estado, para recorrer sus llanuras que poco a poco nos llevarían a la Sierra de Tamaulipas. Llegamos al ejido Guadalupe Victoria, en donde encontraríamos a Pepe, que concentrado alistaba a sus caballos. Esto es fuste, una silla. Yo me crié aquí en el monte, de la edad de 10 años, ya nomás me sostenían un burro y para adentro, a trabajar, sí. Pepe nació en el ejido Guadalupe Victoria, y desde los 10 años ha montado a caballo para cuidar sus parcelas y ganado. ¿Qué es eso? Chaparrera. Este es para la espina, para que no te rasque los pantalones. Una víbora pues no te chinga tan fácil. Estas son buenas, más que ya están viejitas, mira, están rotas por el mono. Nos vamos familiarizando con las mulas para el recorrido. Estamos pasando tiempo con él para que nos conozca. Se va a llamar Juan. Pepe estaba muy contento porque nos comentaba que era la primera vez que alguien venía a documentar su sierra, considerada reserva de la biosfera. Yo soy de aquí, del ejido Guadalupe Victoria, municipio de Villaldama, Tamaulipas. Hay muchas cosas que ustedes van a ver. Vegetación, diferentes ecosistemas, y vamos a andar en esta mula, ¿verdad? Se agarres bien porque vamos a unos voladeros, ustedes no tengan miedo, no se les va a pegar un mareo, se van ni para abajo, no, ustedes sigan la bestia. Yo voy de guía para adelante con ustedes. Ok, usted nos va a proteger. Dándole auxilio. Ya, no le jales mucho, no le jales mucho, pasito, Ya vamos empezando y estamos muy felices porque vamos en estas bestias, así le dicen aquí. Son 5 entre mulas y un caballo. Macho, ¿cómo vas? Al principio estás un poquito nervioso porque no conoces al animal, pero bueno, poquito a poco te vas relajando y te vas sincronizando con el animal y bueno, pues va siendo todo como más sutil, ¿no? Como un movimiento armónico al final, un poquito difícil, pero bueno, bien, la verdad que contento. Y allá, ese es nuestro objetivo, la sierra que se vaya. Vamos a ver cómo cambia el ecosistema. Estamos como a unos 300, 400 metros sobre el nivel del mar y allá nos vamos a acercar a los 1400 metros. Es el punto más alto de Aldama. Hay que ir relajados, confiar en los animales y disfrutar. El sol está intenso, pero se siente una felicidad de estar aquí. Estamos un poco nerviosos porque nunca hemos estado tanto tiempo en un caballo. A Sierra Borrada es la primera vez que voy a ir. Para empezar, la cima más alta que tenemos aquí en Aldama, más o menos de 1400 metros sobre el nivel del mar, está el ecosistema virgen, entonces hay que ir a ver esa parte, ¿no? Dicen que vamos a pasar entre maleza y precipicio. Aldama es súper ganadero, podemos ver aquí todo el ganado. Qué vida hermosa, ¿eh? Qué hermosa la vida, ¿no, Dani? Increíble.
Esa es una planta que le hicimos granjeno en Tamaulipas. Allí se alimenta la paloma morada, la chichalaca, el jilguero, gallinita del monte. Pues vamos a subir montaña, entonces vamos a estar cambiando de ecosistemas a lo largo. Ahorita pues tenemos parte de pastizales, partes de selva caducifolia y vamos a ir subiendo poco a poco y vamos a ver cada vez más encinos, vamos a ver cada vez más pinos. Entonces a ver qué tal, la cumbre es pino encino. Está precioso el recorrido, súper bonito. Es encino colorado. Vean qué actividades podemos hacer en Tamaulipas. Mucha gente que piensa que continúa inseguro, pero la verdad nos ha sorprendido la calidad de la gente, su amabilidad. Así que atrévanse a conocer nuestro estado. Estoy impresionado de la cantidad de mariposas, hay muchísimas especies distintas. Pues en general las mariposas les gustan lugares que están abiertos y que hay gran cantidad de plantas con flor, que son el alimento de las mariposas, pues es un lugar bueno. Pues son unos grandes polinizadores, sí ayudan a llevar polen de lugares a otros. Al acercarnos más a la ladera de la montaña, pues ya tenemos una temperatura más fresca. También podemos encontrar unas bromelias allá, y estas bromelias se dan muy bien en los árboles de encino. Ellas crecen, necesitan humedad. Estamos entrando a una cañada y por lo tanto notamos un cambio de vegetación y allí hay más cantidad de helechos, más cantidad de begonias, árboles con hojas más grandes, porque hay más humedad, entonces pueden resistir. Vamos bien, vamos empezando a subir para llegar a la Sierra Borrada. Sí es difícil, porque hay mucho voladero. Hablando así de profundidad, unos 300, 400 metros. Por el filito van ellos. No te la des porque te vas a ir para abajo. En la Sierra de Tamaulipas se encuentran las comunidades de selva baja más boreales, es decir, más al norte de la costa atlántica de México. Al avanzar pasamos por un hermoso bosque de patas de elefante. Yo nunca había visto tantas patas de elefante tan cerquita y tan grandes. Es increíble este lugar. Y todas de una edad bastante vieja. Entonces nomás vean el grosor de los tallos. Es un sitio de verdad recomendado para poder ver estas plantas en su hábitat. ¿Cuántos años crees que tengan? Son unas plantas que tienen un crecimiento muy lento, por lo que es una planta bastante vieja. Es difícil calcular, pero 300 años. Son características de este tipo de climas. Se encuentran como en selvas bajas, en selvas medianas, en lugares más o menos secones también. Son muy apreciadas en todo el mundo. De hecho, hay cultivos en varias partes del mundo y son especies que son de aquí. Están todas en peligro de extinción. Le llamamos oyate aquí en Tamaulipas. Muy buena planta, muy cara, ¿eh? ¿Le han ofrecido dinero por ella? Ajá. ¿En serio? Pero yo no. Y pueden ver cómo también están las orquídeas, están pues bromelias, distintos musgos en ellas. Es una cosa impresionante. No alcanza a abrazarlo uno, es una cosa enorme. Aquí estamos viendo las orquídeas que están justo sobre la pata del elefante, pero están en floración. Las orquídeas son una especie súper bonita, la mayoría de ellas son endémicas, son especies que vienen de las selvas. Y generalmente las polinizan escarabajos, avispas, una especie en particular de polinizador. Por lo tanto, la forma de la flor es muy peculiar y por eso cada orquídea tiene flores distintas y por eso son tan comerciadas. Son de las especies que tenemos mayor problema de comercialización ilegal porque son muy valoradas y cada flor es muy única. Yo estoy aprendiendo mucho con ustedes, por eso me gusta a mí traerlos para aprender más. Mi trabajo definitivamente es ganadería, pero me gusta este ramo de ustedes. Los caballos nos sorprendían con sus sonidos naturales. Tú no para, ¿eh? ¿Qué está pasando, Juan? Se está cascando unos pedos el caballo, pero vamos, de campeonato. Turbo, yo creo, para subir. Juan, nuestro amigo madrileño, es fisioterapeuta y tomó un curso de rehabilitación equina, así que aprovechó para consentir al caballo. Tomé un curso de rehabilitación equina, concretamente terapia manual y osteopatía equina. Dándole un pequeño masajillo para relajar. ¿Hoy está relajado? Sí. Pues mira cómo se acerca y todo. Ya llevamos 2 horas de recorrido y aumentamos unos 600 metros de altura. Estábamos en la base a 300 metros en el ejido y ahora estamos a 900. Ya estamos entre las montañas. Aquí la vegetación ya es súper verde, es más fresco,
Hoja ancha, como nos comenta el biólogo. Entre el bosque tropical habita el loro tamaulipeco, que se encuentra en grave peligro de extinción, pues en libertad quedan menos de 2000 ejemplares. Venimos de allá, por allí. De donde no se ve venimos, de cerquita, de cerquita. De ese valle de allí venimos. Atrás quedaron los valles. En la cresta de la montaña podemos apreciar el matorral submontano y algunos árboles de coníferas. Por su difícil acceso, los ecosistemas de la montaña se han mantenido inmaculados. Es increíble el equilibrio que tiene el caballo a una velocidad aceptable y por todo este pedregal que estamos yendo, ¿no? Piedras que desprenden y todo, arenilla y el caballo mantiene la estabilidad y el equilibrio. Pepe conoce perfectamente esta montaña que lo vio crecer. Ahí vamos a pasar por el filo. Ese que está ahí, mira. Ahí se ve el caminito derecho. Este camino es el espinazo del diablo. Y va a ser precipicio. Wow. Aquí caemos, es peligroso. Vean todo esto. Vamos por el barranco. Hay que asegurarnos bien porque si caemos de aquí ya nos vamos al barranco. Tenemos que subir el escalón. Vamos a ver qué tal lo hace. Ay, 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 ay. Está hermoso. Literal estamos en el corazón de Tamaulipas porque estamos viendo Aldama de un lado, González del otro. Colindancia de Villa Casas, González, Villa Aldama y Soto La Marina. ¡Viva Tamaulipas! Impresionante. Pocas veces se ve tanta extensión de verde natural. Se siente la brisa del Golfo de México. Allá está la costa y ven el precipicio. Estamos en la costilla de la Sierra Borrada. En ese momento comprendí por qué le llaman espinazo del diablo a esa parte de la sierra. Aquí estamos en la reserva de la biosfera de la Sierra de Tamaulipas y podemos ver que tenemos todo alrededor este macizo de vegetación que tiene pinos, tienes encinos, tienes más abajo unas selvitas y abajo matorrales. Y tiene una característica muy especial y es un lugar importante para venir a conocer porque no forma parte de la Sierra Madre. Normalmente esta vegetación, estos pinos y encinos, vienen a través de las Sierras Madres de México. Sin embargo, este macizo está separado, entonces terminó como una isla. Alrededor de esto hay puro pastizal, generalmente para ganado. Entonces es un lugar súper único, que permanecen aspectos de selvas del sur y también de bosques del norte. Es exactamente un punto de unión entre dos regiones con diversidad distinta y por lo tanto podemos encontrar jaguares, ocelotes y podemos encontrar distintas aves que algunas vienen de las regiones del norte y otras vienen de las regiones del sur y aparte hay que conservarlo porque al no estar conectado con la Sierra Madre pues los animales no pueden estarse moviendo tanto y si quieren venir a ver bosques y selvas es un excelente lugar para ver esta síntesis. Esto es lo que hace especial a la Sierra de Tamaulipas, su aislamiento geográfico. ¿Cómo ve al grupo, José? Muy bien, son guerreros. No ha batallado con nadie, nada, todos vienen bien. Aquí al final esto es la aventura, ¿no? Estás con todo tipo de riesgos, todo tipo de animales salvajes, un montón de ramas que nos cierran el camino, arañas colgando de los árboles. Te quiero decir, al final esto es la aventura, ¿no? Sabemos cómo salimos, pero no cómo vamos a llegar, ¿no? ¿Por qué se le hace bonita esa sierra? Por lo fértil que está y lo alto, que divisas todo. Allá estoy divisando el cerro de la Torrecilla, mira, ahí está. Acá es Cerro Cabeza de Vaca. ¿Y qué mensaje le manda a toda la gente que vive en las zonas rurales del país? Un mensaje que cuidan sus bosques, no los destruyan. Al contrario, si ven un lugarcito que no hay árbol, plántenlos para que haga más. Aquí donde estamos, en este punto que estamos, siempre verde, porque serena mucho. En las noches, haz de cuenta que está lloviendo. ¿Cómo se llama su yegua?
Se llama la pólvora. Que la pólvora con un piquetito truena, pues. Y esta, güey, ya las espuelas son las tengo, mira. O sea, ¿Sí? no lo hizo con las espuelas. No, con las espuelas acá están libres. Son troniditas. Nomás así. ¡Wow! Maestro de las bestias. Hasta allí. Sí. Chido. Pues no hemos visto a nadie en todo este camino, la verdad hemos estado solos todo el tiempo y sí es poco usual, ¿no? Tener un recorrido tan largo con tan pocas personas. Para que se den una idea, Tamaulipas tiene poco más de 3 millones de personas. Es decir, es un estado gigantesco para tan poquita gente. Hay estados, ciudades que tienen más de 20 millones de habitantes, como la Ciudad de México. La densidad de población aquí en Tamaulipas es muy baja y eso permite que tengamos más naturaleza virgen. Ninguna explotación de nada. Pepe nos conduce a las partes más elevadas de la Sierra de Tamaulipas, en donde están los bosques de encino. Allí, uno de nuestros caballos entró en estado de alerta. Según Pepe, esto se debe a que identificó el rastro de algún felino. Ahí está la huella de un tigre. La mula va bufando, quiere decir que aquí pasó. Es como una señal que hace el caballo en respuesta al olor que deja el animal. ¡Wow! ¿Qué es eso, macho? Es un machete. Los caballos lo están haciendo muy bien. Necesitábamos abastecernos de agua y darle de beber a los caballos. Hicimos una pequeña parada para llenar las cantimploras con un arroyo que se hace aquí en la cima de la montaña. Es agua limpia. Sí, agua limpiecita. Ahorita la vamos a ver. A ver si agarramos un poco de agua en el manantial. Agua purificada. Filtrada. Por sus filtros naturales. Que está perra, ¿verdad? Está fresca, ¿no? Hombre, pero con el estómago casi en ayunas, te tomas agua y ya sabes, y no se lo vas a orinar. Está grabado. Esta agua está más purificada que la que purifican los purificadores. Sí, ¿no? Por sus filtros naturales que tiene. Está chida. Está riquísima. Si quieres vivir esta experiencia única, la cual requiere de logística y planeación, puedes contactar a Zacatón Singhol, agencia de Aldama, Tamaulipas. Es una región bastante conservada, hemos podido ver que hay varios estratos todo el tiempo de tipos de vegetación. Tenemos estratos bajos, ahí tenemos unos honguitos, plantas con flor, tenemos un dosel y en todos los árboles están llenos de bromelias, están llenos de heno, llenos de musgo. Entramos ahorita a una parte que es un poco más húmeda, de verdad se siente y también se ve en todos los árboles, los troncos y en la cantidad de hongos que hay por aquí. El biólogo nos mostró a la flor tigre, la cual abre temprano en la mañana y se cierra al anochecer, es decir, solo vive un día, a diferencia de otras flores. Esta es una flor interesante porque es muy conspicuo, se ve mucho la parte femenina y la parte masculina. Entonces, de hecho, si uno toca, tenemos ya aquí todo el polen y el polen va a llegar a la parte femenina, que es esta parte rojita en medio. Entonces llega y el polen va a sacar un tubo para poder llegar a polinizar a la parte de los óvulos que se encuentran generalmente en la base de la flor y después va a producir las semillas. Y de hecho, si vemos aquí estas plantas, aquí adentro tienen néctar para poder llamar a polinizadores y que vengan. De hecho, si uno prueba todo el néctar, es bastante dulce y es justo el azúcar lo que hace llamar a los insectos para que puedan venir a polinizar estas plantas. Tenemos gran cantidad de helechos en México. Para saber si son helechos o no, a pesar de que solo se ven plantitas, no como los helechos normales, tenemos que ver que abajo, en vez de la hoja, tienen estas bolitas generalmente que se llaman soros.
que producen las esporas, que son la forma en la que se reproducen los helechos. Los helechos siempre están muy ligados al agua y por eso los podemos ver solo en lugares donde hay gran cantidad de humedad. Hay registros fósiles de helechos desde el Carbonífero, entonces sí son especies que han durado y han seguido evolucionando por lo largo de mucho tiempo. Convivieron con los dinosaurios y son más viejas que estas plantas que tienen flor. Seguimos subiendo y ya nos falta menos para llegar al punto más alto. Las bestias van aquí entre la maleza. ¡Ay! ¡Ay! ¿Todo bien, Jorge? Sí, todo bien. Está esto increíble. Increíble. Una locura. Nuestras cabezas van rompiendo las telarañas del camino. Poca gente conoce estas bellezas de Tamaulipas. En realidad uno piensa que Tamaulipas va a ser frontera y no que tiene estos bosques a la mitad de la nada. Es increíble. ¿Recomiendas a la gente venir? Completamente. Hay que conocer este estado tan bonito, esta parte sureña. Tras varias horas habíamos llegado a la cima de la también conocida Sierra Borrada, el punto más alto de Aldama. Llegamos a las antenas, aquí es donde vamos a pasar la noche y tenemos una vista del corazón de Tamaulipas. Espectacular, muy recomendable. Ha sido una de las mejores experiencias de mi vida. Al final nunca había montado en caballo tanto tiempo, me gusta mucho el caballo, pero nunca había estado una ruta por montaña de 4 horas y media montando a caballo. Me pareció una locura al principio, pero he quedado maravillado. Un poquito cansado, pero espectacular, recomendable al 100%. Gracias, México. ¿Qué opina de tener esta maravilla enfrente de usted? Un orgullo que yo tengo, va. Traerlos a ustedes. Ustedes me están diciendo, mira qué planta es esta, estamos en tanta altura, qué bonito, mira, consiste en esto. Vengan acá y bien recibir, con el mejor guía, José Antonio Olvera Villarreal, a servirle. De Ejido Guadalupe Victoria, municipio de Villaldama, Tamaulipas. Vamos a pasar la noche en la cima de la montaña, como visitantes. Y Pepe nos cuenta de los residentes habituales. Aquí podemos encontrar sin pies, lagartijas, grillos, caramuelas, tarántulas, osos sí, del negro pues. Vamos a pasar la noche en estas antenas a más de 1300 metros sobre el nivel del mar, viendo cómo la neblina llega hasta nosotros y despertarnos con el amanecer. Estamos haciendo la tienda de campaña porque ya hay mucha neblina, entonces seguramente va a amanecer con mucho sereno. ¿Por qué te gusta acampar a ti, Daniel? Pues es una forma bonita de convivir con la naturaleza. Te la pasas un poco mal, pero lo disfrutas más. Ya está tomando forma nuestra tienda de campaña y ya tenemos nuestra tienda de campaña lista. Durante la noche tuvimos un concierto de la rana arborícola mexicana. Los machos poseen un par de sacos vocales debajo de la cabeza que se inflan para emitir el canto, con el que cortejan a las hembras. La verdad que sí está agradable. Ahora sí está de puta madre, más sabiendo que vamos a papear esto. Está fresco, un chorro de neblina. Estamos comiendo tortilla con frijol, muy nutritiva, y eso va a ser nuestra cena. También tenemos bolillo con frijol, muy vegetariano. Ya estamos listos para dormir y son las 8 de la noche. Vamos a dormir como bebés para levantarnos a las 6 de la mañana con el amanecer. Hay mucho viento en esta zona. Buenos días, son las 8 de la mañana, dormimos súper bien con el sonido del viento y ahora vamos a emprender un nuevo día, vamos a regresar otras 4 horas de caballo entre la cresta de la montaña para llegar al Ejido. En la noche, uno de nuestros caballos sufrió una mordida de un vampiro. La mula estaba amarrada, no se pudo defender, le picó el murciélago, se oía donde se hacía feo anoche. Yo me levanté a darle auxilio.
¿A qué hora le picó? Como a las 3 de la mañana, pues reparaba así, brincaba para quitárselo. Se le picó, estaba pegado ahí. Nomás con una rama se lo quité. Y ahora la parte más peligrosa, descender con los movimientos del caballo por la montaña. Y ya vamos bajando. Es una aventura esto. Mira, los caballos nos van abriendo paso entre telarañas. Vean esto. ¿Qué tal, biólogo? ¿Qué está pasando? Estamos bajando la ladera. Estos desfiladeros están preciosos. Wow, vean esta caída. El precipicio de un lado y del otro. Increíble, sangoloteado, completamente. Agotados pero felices, porque a lo lejos podíamos ver el valle de donde veníamos. Regresamos a la casa de Pepe con memorias que compartiremos por el resto de nuestras vidas. Recuerdos sobre una sierra aislada en la planicie tamaulipeca. La roca caliza de esta montaña funciona como una enorme esponja que absorbe todas las lluvias, formando ríos subterráneos, los cuales han creado el Zacatón, el cenote más profundo del planeta y que también se encuentra en Tamaulipas. Gracias por acompañarme a conocer mi estado. Si deseas apoyar mi trabajo, te invito a que te conviertas en miembro del canal. Así podrás ver los detrás de cámaras de cada aventura y adelantos de los próximos videos. ¿Tienes para limpiar, cámara? Estamos en la costilla de la Sierra Borrada. Pero voltea la cámara sonriendo. Estamos en la costilla de la Sierra Borrada. Vamos principiando. Exacto. Jorge, ¿vienes grabando? Mi caballo viene con madre. Dile, ¡Oh, párale, güey! ¡Jálale! ¡Oh! ¡Jálale!